Dios le bendiga en este día de que Dios nos ha dado el privilegio de que podamos seguir con vida, que podamos respirar y podamos decir gloria a Dios por eso. Amén. Les habla el hermano Ramón Lema. Por la misericordia de Dios, le sirvo al Señor en la iglesia pentecostal El Shaddai, ubicada en Brooklyn, New York, a 500 de Ridgewood, donde que pastorea mi pastor Sandra y Manuel Godoy. Le damos gracias a Dios porque ahí nos ha tenido el Señor, a mi familia y a mí, sirviéndole en esa iglesia. Amén. Y damos gracias a Dios. Quisiera compartir con ustedes una enseñanza bíblica, una ilustración, ya que Dios nos ha dado el privilegio de que podamos tener la tecnología en donde que por medio de estas redes sociales pueda llegarle a usted, a la comunidad de su casa o ahí donde usted está. Amén. Viendo en este momento. Gracias a Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 7, habla algo sobre una enseñanza, una ilustración donde que nuestro Señor Jesucristo nos quiere enseñar a nosotros algo nuevo, algo diferente, algo donde que antes era para el pueblo de Israel, pero ahora abarca a todo aquel que quiere ser el pueblo de Dios. Amén. Lucas 22:7 dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: id y preparadnos la Pascua para que comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decirle al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto, preparad allí. Fueron pues y hallaron como él había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua, antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Le damos gracias a Dios por eso. Gracias por su palabra, por la enseñanza que Él nos tiene en este precioso día, en este momento donde usted está. Allí Dios nos ha preparado un manjar, algo hermoso. Amén. Quiero comenzarles hablando sobre la Pascua. Esto viene en sí desde el Antiguo Testamento, en los tiempos en donde que el Señor sacó al pueblo de Israel de una servidumbre, de donde que aquellos egipcios le estaban oprimiéndole a ellos, amén, porque ellos estaban siendo esclavos, eran esclavos en ese tiempo, y Dios oye el clamor de ese pueblo, oye los gemidos de ese pueblo, y le hace el llamado a Moisés y a Aarón y les envía para que les saquen al pueblo de Israel de esa opresión de que ellos estaban viviendo. Pero para poderlos sacar de allí, ya que el faraón era difícil dejarle que vayan al pueblo de Israel así, nomás se le puso difícil, y ustedes hayan escuchado, han oído de las 10 plagas que Dios mandó, amén. Pero en la última plaga, el pueblo de Israel tenía que hacer un sacrificio de un cordero, en donde que ellos sacrificaban al cordero y ellos tenían que comer, amén, a ese cordero, pero la sangre de ese cordero tenía que ser puesto en los dinteles de sus puertas, en donde que cuando venía el ángel de la muerte vería, amén, el dintel de la puerta pintado con la sangre de aquel cordero, pasaba de largo y no entraba, no afectaba a los primogénitos del pueblo de Israel. Eso era, amén, parte de que ellos tenían que hacer un sacrificio del cordero, amén. Y también el libro de los Éxodos nos enseña sobre la Pascua que tenían que tener, amén, hierbas amargas,
el pan sin levadura, amén, y esto trae una enseñanza divina, algo que hacía durar por 7 o 8 días, duraba esa festividad, porque era algo grande para el pueblo de Israel, era algo glorioso que Dios hizo para el pueblo de Israel, amén, y ellos tenían que obedecer y hacerlo cada año. Cada año celebran esta fiesta de la Pascua, amén, 7, 8 días, dependiendo del año, ellos lo iban celebrando y tienen que hacerlo hasta el día de hoy. El pueblo de Israel celebra, amén, esta festividad, esta fiesta. Amén. La Pascua en sí marca un día de la independencia, vamos a decirlo, del pueblo de Israel, el nacimiento de una nación, en donde que de allí tenía que hacerse una nación, salió de ahí, amén, de la opresión de la esclavitud de egipcio, sale dirigido por la mano de Moisés y de Aarón, amén. En sí, esta Pascua también era el propósito de la celebrar, que el pueblo recordara una vez por año esos detalles, eso que Dios hizo, algo que tenía que hacer el pueblo de Israel, amén. En sí los judíos comían el cordero que sacrificaban y la sangre le rociaban, amén, porque eso era la protección del primogénito, y las hierbas amargas que ellos usaban allí les hacía recordar de lo que estaban de esclavos en egipcio, y el pan sin levadura simboliza la prisa con que ellos salieron de allí, amén, y eso lo tenían, eso era el recuerdo, eso es la Pascua para el pueblo de Israel, amén. Esto es un breve resumen, y de ahí abunda más, abarca más, en donde que el tiempo no me da para explicarle todo lo que es la Pascua, pero aquí en el Evangelio de Lucas, donde leímos, el Señor tiene una enseñanza, algo que tenía que marcar, algo que marca, algo que abarca más que solamente al pueblo de Israel. Amén. Y Él le dice a sus discípulos: cuánto he deseado a comer, que llegara el momento para poder comer, amén, esta Pascua con ustedes. He deseado hacerlo eso, y el pueblo conocía, los discípulos sabían, amén, de lo que celebraban la Pascua, de lo que hacían, que tenían que preparar al cordero, y por eso el Señor le dice: vayan allá, entren a la ciudad, le da instrucciones, verán a un hombre ahí, síganle a él y preparad ahí la Pascua, porque deseo comer con ustedes. Y el Señor comienza desde un inicio dando una enseñanza. Mire, fíjese, si usted se da cuenta, cómo le instruye a sus discípulos cómo vayan, a dónde vayan y a quién tienen que ver. Era algo novedoso, porque en ese tiempo las que llevaban el cántaro de agua eran las mujeres. No eran los hombres que tenían que llevar el cántaro de agua, sino las mujeres. Pero en esta ocasión era un padre de familia que tenía que llevar ese cántaro de agua que estaba llevando él. Era la diferencia, algo que para ellos tal vez no era normal, porque no se veía eso en ese tiempo, amén, y lo veían solamente a las mujeres para que llevaban el cántaro, pero aquí estaba un padre de familia llevándolo, y tenían que seguirle, amén, y ellos le siguieron y le preguntaron y le dijeron: oye, ¿dónde es que tenemos que preparar, amén, la Pascua para que coma con mis discípulos? Como el Señor les dijo, ellos dijeron, y Él les mostró un aposento alto. Gloria a Dios, amén. En donde que comenzaron a preparar aquella cena que iban a obtener, amén. Vemos cómo, si usted lee el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas, habla sobre esta enseñanza del Señor. Aleluya. Ya el Señor, estando en la mesa, ya con sus discípulos, quiero invitarles a que veamos en el Evangelio de Mateo. Vámonos al Evangelio de Mateo, ya que le dije que los 3 evangelios hablan de esta ilustración, pero Mateo habla algo sobre del mismo evento de una manera diferente. Lucas igual y Marcos igual, pero es el mismo evento. Es algo que el Evangelio nos enseña, una enseñanza linda. Mateo 26:26 dice: y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y los partió y dio a sus discípulos y dijo:
tomad, comed esto, es mi cuerpo. Es algo interesante en donde que el Señor le está dando enseñanza cuando le parte el pan y dice, tomad y comed esto, porque esto es mi cuerpo. Muchos han interpretado mal esa enseñanza bíblica, pero en sí, amada iglesia o amado hermano, amado amigo, donde usted está, la Biblia en sí es clara, enseña algo diferente, algo que el Señor nos tiene que hacer. Quiero comenzarle diciendo que el pan sin levadura que ellos utilizaban para hacer esta comida era algo que ellos no contaminado, un pan que no era contaminado. Amén. Y en sí, en este pan de ahora que estamos leyendo, representa el cuerpo físico de nuestro Señor Jesucristo, en donde que no está contaminado. Amén. Y Él dice, tomad y comed esto, es mi cuerpo. Cualquiera podrá decir, ¿cómo? De hecho, en las citas bíblicas que leemos también dice lo que los fariseos dijeron, ¿cómo vas a decir eso? Que comamos tu cuerpo o que sea que te comamos a ti. No, pero el Señor está enseñándonos algo diferente, algo que Él está diciéndonos, pan, amén, tomad y comed esto. Y quisiera invitarles, pero antes de invitarles a leer el Evangelio de Juan, porque si usted lee Juan 6, ahí habla sobre una enseñanza linda. Pero en el hebreo, amén, el vocablo carne y sangre se usaba para referirse a una persona. Y en esta ocasión se está refiriéndose a la persona de Cristo. Amén. Por eso que Él dice, tomad y comed, porque este es mi cuerpo. Refiriéndose a una persona. Ahora, les invito. Juan. El Evangelio de Juan 6. Vamos conmigo, amén, Juan 6. Vamos a leer el 51. En adelante, dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, el cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos de comer su carne? Jesús le dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo la resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Aleluya. Una enseñanza a los doctores de la ley, donde que están diciéndoles que era necesario que participemos de él, que comamos de él, que su cuerpo y su sangre es vida. Amén. Y es algo que nosotros tenemos que entender. Amén. Que su cuerpo. Amén. Comer de él en sí no es que estamos comiendo de su carne, sino es participar de la naturaleza divina, el cual nos da la vida eterna por medio de segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Aleluya. Es participar de esa naturaleza divina del Señor Jesucristo. Eso es lo que dice comer de Él. No es que tenemos que comer de su cuerpo o beber de su sangre, sino es que tengamos que participar de las cosas divinas de Dios. Ahora, si nosotros vamos en el mismo Evangelio de Juan, al primer versículo, al primer capítulo, Juan 1. Vamos a leerlo, Juan 1. Bendito Dios.
Juan 1, vamos a leerlo del 1 al 4. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz y de los hombres. Saltamos al 14. Ya que estamos ahí mismo, el 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Vemos que en este evangelio, amén, dice que aquel verbo que era en el principio se hizo carne y habitó con nosotros. Entonces, lo que en sí la enseñanza que nosotros tenemos que comer es el verbo, es la palabra de Dios. Es esta enseñanza la que nos instruye, la que nos regardúe, la que nos corrige cuando estamos mal, la que nos enseña el camino verdadero a llegar al Padre Celestial. Es la palabra de Dios la que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Esta es la que tenemos que comernos. Amén. La que nosotros tenemos que vivir, la que tenemos que aplicarlo para nuestra vida, enseñanza. Eso es lo que el Señor está enseñando en esto. Amén. En donde que nosotros tenemos que hacer. La cena del Señor está enseñando el sacrificio que comienza. Amén. El éxodo de los pecadores. El comienzo de los pecadores. Amén. El inicio para que el pecador pueda llegar a ti. Y en sí es algo hermoso. Porque el mismo Señor Jesucristo nos enseñó en Mateo 4:4, en donde que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra de Dios. De toda la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios. La Biblia. Esta es la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que aplicarlo eso para nuestra vida. Porque no solamente de pan vivimos, sino de la palabra de Dios. Esa es la que nos da la vida eterna. Esa es la que nos lleva a obtener ese premio por el cual nosotros batallamos todos los días. Es difícil, amén. Pero ¿sabe qué? Hagamos lo que el Señor dijo que hagamos. Que nos recordemos de Él. La Santa Cena en sí es un recordatorio de las cosas que Dios hizo, que iba a ocurrir en sí en el momento después de la Santa Cena. Porque Él estaba deseando comer, porque Él iba a ser entregado ya, iba a ser el sacrificio ya. Y Él tenía que enseñarlo eso. Haced esto en memoria de mí, recordándole el sacrificio de aquel cordero de la Pascua inicial que hicieron, que era dirigido por Dios para el pueblo de Israel. Tenían que hacer un sacrificio de un cordero. Tenía que haber derramamiento de sangre, aleluya, para poder salir de esa esclavitud. Y aquí el Señor le está diciendo, es necesario que el cordero sea sacrificado. Es necesario que el cordero sea muerto y su sangre sea derramada para remisión de los pecados, de mis pecados y de sus pecados. Dios está estipulando esta santa cena para sus discípulos, que entendieran eso, que hicieran memoria de eso y que recordaran eso. Eso es lo que significa la santa cena para nosotros. Hacer algo que Dios dijo que lo hiciera en recordatorio de eso. Y Él comienza y da instrucciones, amén, de cómo tenemos que hacer. Y después de lo que Él enseña en su palabra, amén, que partió el pan, los dio a sus discípulos, quisiéramos eso en memoria de Él, levantó la copa y bendijo, amén, y también teníamos que hacer en memoria de Él eso. Y después de eso nos da una enseñanza en donde que Él dice, amén, que no volverá a beber más de la fruto de la vid hasta que Él vuelva de nuevo por su pueblo. Y nos da un nuevo pacto, porque Él dice, y este es mi nuevo pacto. El pacto se acompañaba en el Antiguo Testamento normalmente con un sacrificio.
Y Él está en ese momento haciendo un nuevo pacto. Amén. En donde que iba a ser acompañado con un sacrificio. O sea que Él está haciendo el pacto y Él era el que iba a ser sacrificado. Amén. La muerte de un animal mostraba lo que le podía suceder al que rompía ese pacto. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo está comenzando y dándonos un nuevo pacto a nosotros, a usted y a mí, para que nosotros pudiéramos obtener de ese pacto. Y Él dice que nos da un nuevo pacto. Amén. El sacrificio en sí de ese nuevo pacto era algo que el Señor le dio al profeta Jeremías en el Antiguo Testamento que profetizara sobre esto. Y les quiero leer. Jeremías 31:31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su primogénito, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus pecados. Este es el nuevo pacto que Dios promete. Dios promete algo hermoso después de ese evento, después de la introducción de la cena. Amén. Nos da un nuevo pacto que Él dice que Él perdona, que Él olvida y que Él escribe la ley en sus corazones. Aleluya. Aleluya. El pan en sí que vimos y que hablábamos representaba, amén, el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, la copa y la sangre, la cual sería derramada para el perdón de los pecados de muchos, de usted y de mí. Esta era una promesa donde que Dios está haciendo. Y si seguimos leyendo en el Evangelio de Mateo, el 26-29 dice: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que la beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Aleluya. Vemos donde que Dios está. Es que esta enseñanza, hermano, termina con algo hermoso, con una promesa linda, con un pacto nuevo, con algo que nos da esperanza, que nos da vida, que nos da seguridad de que Dios es real, que Dios es el mismo de ayer, el de hoy, y seguirá siendo el mismo Dios, el mismo Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aleluya. Aquella promesa, hermano. La cena del Señor que Él dice que no va a beber más en esta tierra, pero lo va a hacer. Amén. Es cuando Primera de Corintios 11:26 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. ¿Cuándo? Aleluya, ven, muy pronto. Tiempo no sabemos, pero el Señor de que viene a levantar a un pueblo, aquel pueblo que ha decidido seguir a Cristo, aquel pueblo que dijo: yo quiero comer de ese cuerpo, yo quiero ser partícipe de esa cena, yo quiero ser partícipe de esa vid, de ese fruto que el Señor dijo que aquí podemos recordarnos, pero un día Él va a sentarse a comer con nosotros. ¿Cuándo? En la boda del Cordero, aleluya. Cuando sea la iglesia levantada,
Cuando pase, no sé, amado hermano, pero sí una seguridad les doy. Segunda de Tesalonicenses dice 4:16, primero los muertos en Cristo resucitarán primero y se encontrarán en la nube, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Aleluya. Y le veremos tal y cual como Él es. Esa es la promesa de que esperamos que un día suceda. Esperamos que un día culmine ese precioso rapto. Cuando, no sé. Mientras estamos en esta tierra, vamos a vivir momentos difíciles, vamos a vivir tiempos peligrosos, tiempos de necesidad, amén, tiempos de enfermedad. ¿Saben qué? Sí lo vamos a vivir. No puedo decir lo que no. Sí lo vamos a vivir. Pero tenemos una esperanza viva. Tenemos algo, una promesa, que un día seremos redimidos, que un día seremos transformados, un día seremos levantados. Aleluya. Esa es nuestra esperanza viva. Así que, hermano, amigo, donde usted está, pan de vida nos da el Señor. Eso es lo que Él quiere. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Así es que les invito en este día que vengas a Cristo Jesús, porque Él dio tu vida hace 2020 años atrás, donde que cambió el tiempo, amén, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Dio la vida por ti, dio la vida por mí. Él quiere que tú vengas a Él, porque solamente de Él provee la vida, solamente de Él provee el alivio a nuestros pensares, a nuestras angustias, a la esclavitud en donde que el diablo te tiene oprimido. Así es que te invito a que lo recibas en tu corazón. Haz esta oración simple y puedes ser salvo tú también. Ahí donde estás, inclina tu rostro y solamente di, Padre, me arrepiento de todos mis pecados y te recibo en mi corazón, para que tú habites y mores con tu Espíritu Santo, dándome la enseñanza y la guianza de poder hacer lo correcto. Escribe mi nombre en el libro de la vida, para que pueda ser salvo. Y ayúdame a vivir mientras esté en este mundo. Si tú has hecho esta fe de oración, yo te invito que busques una iglesia donde puedas tú congregarte, donde tú puedas alabar a Dios, donde puedas buscar más de Dios, porque este es el primer paso que hiciste en recibirle a Cristo Jesús como tu Salvador. Pero también es necesario seguir aprendiendo. Yo y mi familia lo hicimos hace 11 años atrás, y hasta el día de hoy Dios nos ha mantenido vigorosos, con salud y con vida, con necesidad, amén, pero ¿sabe qué? Siempre Dios ha estado con nosotros. Así es que yo les invito a que busquen de Dios y sigan adelante. Dios me los bendiga, Dios les guarde. Gloria a Dios.